No deja de llover en el país. ¿Cuáles son las previsiones para los siguientes días? Hoy hablamos con Claudio Castañón, experto en meteorología. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y hoy nos acompaña el ingeniero Claudio Castañón. Él es experto en meteorología de la empresa Agua Consulta. Vamos a hablar acerca de lo que se espera para los próximos días con el tema de las lluvias. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Alejandra, mucho gusto y gracias por el espacio. Es importante hablar del clima y del tiempo porque, bueno, tiene un impacto importante en la sociedad. Ingeniero, yo lo conocí a usted en las redes sociales. Constantemente hace una serie de publicaciones alertando sobre la situación del clima en el país. Vimos sus publicaciones acerca del intenso calor que se registró en los últimos meses y ahora pues las advertencias y previsiones que ha realizado en cuanto a las lluvias. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Guatemala? Bueno, Alejandra, tal como lo comentaste, pues hacemos algunos espacios ahí informativos y creo que es importante recalcar lo que comentaste al inicio. Mayo 2024 fue el mayo más cálido registrado en Guatemala. Y eso es un antecedente muy importante. El clima definitivamente está cambiando y definitivamente tenemos que adaptarnos. Y pasamos a la época lluviosa, una época lluviosa que entró retrasada, y entramos a junio, que es uno de los meses más lluviosos de la época lluviosa. Junio se caracteriza en buena parte del país, en Ciudad de Guatemala, donde en promedio deberían de llover 25 días de junio. Entonces, es hasta cierto punto normal. Y los fenómenos meteorológicos que hemos visto son típicos: las ondas tropicales o ondas del este, la zona de convergencia tropical, y más recientemente un término que se acuñó en la literatura científica, el giro centroamericano, pero en términos generales son fenómenos que en la historia nos han generado la época lluviosa tal como se ha desarrollado. Altos acumulados de lluvia. Todavía no tenemos un evento extremo asociado a algún ciclón tropical, que son los principales sistemas meteorológicos que nos propician eventos extremos. Y en los últimos días, pues hemos tenido un temporal. El temporal se caracteriza por tener días consecutivos de lluvia constante y eventualmente lluvia extrema. Y pues esa ha sido la tónica en los últimos días. El día de ayer, el día domingo para amanecer hoy, ha sido el día más lluvioso en la mayor parte del país. Y hemos visto las repercusiones de estas lluvias en todo el tema de la gestión de desastres. Y ahí vale la pena recalcar que como país se ha venido construyendo cada vez más una situación de más vulnerabilidad. La amenaza de la lluvia siempre va a existir. De hecho, Guatemala es un país muy verde y muy hermoso asociado a la lluvia. Sin embargo, cada vez estamos más expuestos a peligros, cada vez somos más vulnerables, cada vez perdemos más vegetación, más bosque, y eso lógicamente nos vuelve cada vez más vulnerables a tener deslizamientos, erosión o desprendimientos de suelo útil. Y lógicamente todos esos deslizamientos que se propician, pues vemos los impactos en la infraestructura vial. Ingeniero, a mí me llamó poderosamente la atención que en una de las presentaciones a las que usted me invitó mencionó que lo que íbamos a vivir en estos días, que ya lo estamos sintiendo, podría parecerse a lo que se registró hace algunos años con Stan y Ágata. Por favor, explíquenos eso. Bueno, en el caso de Ágata 2010
fue a principios de la época lluviosa, en mayo, finales de mayo del 2010, y tuvo una característica importante, fue un sistema fuerte de baja presión en el Pacífico que posteriormente se intensificó a ciclón. El sistema de baja presión actual, uno de los dos sistemas que nos está afectando, exactamente se ubicaba en el mismo punto donde en su momento estuvo Ágata. La característica principal de Ágata es que sí logró desarrollarse a un ciclón y pues dejó lluvias muy importantes. Este sistema, sin ser un ciclón, pues ha dejado lluvias muy importantes y aún no han alcanzado los valores que en su momento se alcanzaron con Ágata, pero está muy cerca. Y lo más importante es que aunque no se alcancen los valores diarios de precipitación, es que las lluvias van a seguir. Y por eso comentábamos también que eventualmente se podría parecer a Stan, porque Stan en el 2005 fue muy persistente la lluvia. Fueron 4 o 5 días de lluvia constante y que paulatinamente, conforme se iba desarrollando la precipitación, pues vimos el desarrollo de más inconvenientes, más daños asociados a los impactos de la precipitación. En este caso, pues desde el día viernes comenzamos a registrar mayores acumulados de lluvia, de ayer a hoy, muy fuertes, y lo más importante es que no va a parar. Nosotros prevemos que toda la semana, de aquí al viernes, van a seguir las lluvias en la mayor parte del país, eventualmente lluvias fuertes. Y entonces esa lluvia acumulada, eventualmente vamos a seguir viendo algunos problemas asociados a esta lluvia en el transcurso de la semana. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 8 días de lluvia. Sí, estamos hablando desde el viernes de la semana pasada a este viernes, efectivamente 8 días de lluvia, una condición de temporal, ese término es más común en nuestro medio, esas lluvias continuas durante varios días. Y efectivamente, de aquí al viernes vamos a seguir con lluvia. Hablemos de las consecuencias de esto. ¿Qué significa que la lluvia no pare? O sea, lo hemos visto en el pasado con las diferentes emergencias que se han registrado. ¿Cuál es el panorama que ustedes observan ahora? Bueno, principalmente con la constante de las lluvias, el suelo se va saturando, pierde capacidad de infiltrar y eso genera que cada vez tengamos más agua escurriendo hacia los ríos. Entonces, mayores caudales en los próximos días. Y lógicamente el suelo también va a tener más peso, más humedad. Y entonces cada vez es más sensible a que se generen problemas de deslizamiento. Entonces, en los próximos días, esa continuidad de la lluvia, pues nos, nos va a seguir dando problemas lastimosamente en temas de inundaciones y en temas de deslizamiento. ¿Se están tomando las medidas de prevención necesarias ante esta emergencia? Mira, ese es un tema de responsabilidad propia, desde uno en su hogar, de tener la famosa mochila de las 72 horas, desde revisar nuestras bajadas de agua. Y lógicamente hay una responsabilidad importante desde el gobierno municipal para tener liberado las alcantarillas pluviales y lógicamente hay una atención desde el gobierno central, principalmente en el tema de las carreteras. El problema de las lluvias y los impactos no hay que verlo solo desde el punto de vista de un evento. Lastimosamente como país hemos venido cada vez más construyendo una vulnerabilidad mayor. Y este año, que también fue uno de los años donde tuvimos más incendios, muchos incendios, pues dejó más sensible a los suelos. Y, y ese es algo que probablemente no dio tiempo a tratar, porque dejaron los incendios y se vino la lluvia, y las lluvias hemos visto en problemas en Palín, que no es solo agua, es lodo, son palos, son ramas, eh, probablemente del material que se quedó en el incendio del volcán de fuego, de agua, perdón. Entonces, creería que deberían de ser un poco más intensas las acciones del, del- de- en-
del gobierno en todos sus niveles, porque estamos muy sensibles, estamos muy vulnerables desde nuestros hogares, pero principalmente toda la infraestructura de importancia del país tiene que velar el gobierno. Creería que debería de intensificar el accionar para, para salvaguardar bueno, toda la infraestructura y lógicamente la vida de las personas. Para que las personas entiendan la magnitud de estos eventos, ingeniero, ¿nos puede explicar cuáles son los riesgos que se corren como país en este momento en las diferentes regiones? Sí, principalmente hay, a ver, en la zona de la boca costa del país, en toda la parte del Pacífico de Guatemala, desde la frontera con México, desde San Marcos hasta Jutiapa, en la frontera con El Salvador, tiene una zona de montaña muy alta. Y tenemos una cadena volcánica activa que también genera mucho desprendimiento de material. El volcán Santiaguito, el volcán de Fuego constantemente están emitiendo material y ese es material que eventualmente va a dar a los ríos. Entonces hay un riesgo mayor de asolvamiento en los cauces y que los cauces finalmente se desborden y generen inundación. Ese creería que es el principal riesgo en toda esta parte del Pacífico, donde se prevé que van a seguir las lluvias, ese arrastre de material, el absorbamiento de los cauces de los ríos y su potencial peligro en inundación. En otras regiones también hemos visto en la parte norte del país, aunque en menor magnitud en la franja transversal del norte se siguen presentando lluvias y son regiones donde también el suelo en general ha quedado muy sensible y está muy vulnerable a temas de deslizamiento. Y la parte norte en Petén, pues por la misma planicie y el mismo asolvamiento que puedan tener los cauces, pues hemos visto algunas inundaciones importantes. El mayor peligro principalmente es esa persistencia de deslizamientos, desprendimientos de rocas y las inundaciones. Es decir, las personas tienen que tomar en cuenta eso al momento de viajar en carretera. Hay más peligro de derrumbes en las zonas de alto riesgo, deslaves, como lo que hemos visto en el pasado. Me llama la atención también estas imágenes que circulan en redes sociales, que las personas están compartiendo desde sus comunidades, desde los lugares en donde residen, ríos desbordados, pero también una gran cantidad de basura en los afluentes. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, el problema de la basura es muy crítico. Primero hay que ver dónde se dispone la basura. Eh, eh, Hay un tema particular y bueno recalcarlo. Hace un par de días, ayer en esto vimos en las redes el río Naranjo en su paso por Coatepeque de una gran cantidad de basura. Y ahí el gran problema es que el basurero municipal de Coatepeque está a la orilla del río. Entonces, con lluvias hasta cierto punto normales, es, es fácil que la lluvia arrastre esa basura dispuesta ahí y se desplace finalmente sobre el río Naranjo. Es importante que las municipalidades hagan una disposición adecuada de la basura. Lógicamente no tiene que estar al pie de los ríos porque al final se los va a llevar el agua y se los va a llevar el río. Entonces, viene desde la disposición, viene desde la responsabilidad de nosotros como personas en disponerlas en todo el sistema de recolección de basura municipal y que las municipalidades sean responsables en ubicar adecuadamente esta basura. Definitivamente, si no se dispone de un tren de aseo, pues es más complicado, pero en la mayoría de municipalidades creo que Ingeniero, de acuerdo a los análisis que ustedes han realizado, las previsiones, ustedes han encontrado eventos históricos. ¿Eso significa fenómenos que solamente se han registrado este año o que se pueden comparar con situaciones que se están registrando en otras regiones del mundo? Hablemos de ello.
Bueno, en términos de precipitación todavía no hemos visto nada extremo. En términos de cantidad de lluvia, es, bueno, hemos visto lluvias de más de 200 milímetros en 24 horas. Es un valor extremo, es un valor muy alto en precipitación en términos de 24 horas, pero que no ha superado los récords históricos de ETA, IOTA o Mitch, por ejemplo. Eh, Sin embargo, y eso vale la pena recalcarlo, no es la misma condición la que vivíamos en el 98 cuando fue Mitch. Pues. Eh, el, y entonces eso es importante. Yo recalco el grado de vulnerabilidad, la exposición a la hora, ahora es muy diferente a la que teníamos O sea, somos más vulnerables ahora. definitivamente somos más vulnerables y creo que hemos ido perdiendo también un poco de conocimiento ancestral. Eh, si bien se recuerdan, antes en las zonas bajas del país se construía mucho con casas con pilotes. Eran casas que sostenían un segundo nivel donde se daba la convivencia principal, donde estaban las habitaciones principales, y se dejaba el primer nivel con, eh, con una construcción de servicios básicos y que se sabía que en algún momento se iba a inundar. Entonces, esa, esa, ese conocimiento de antes se ha ido perdiendo, ahora construimos más cerca de ríos, construimos en laderas y la ciudad de Guatemala tiene. Lógicamente eso nos vuelve vulnerables a inundaciones, a que nuestras propiedades se inunden o se generen deslizamientos. No tenemos todavía ningún evento extremo que supere, más que lo de la temperatura que vimos a inicio de año y que todos lo vivimos y que sí superamos Que los eso sí récords. no lo habíamos vivido antes. No lo habíamos vivido, de hecho a nivel del planeta, el mayo fue el más cálido y también así lo confirmaron los datos en Guatemala. Es Y eso es importante. posible que se mantenga, es decir, que el año pasado volvamos a registrar ese nivel de temperaturas, ¿o qué es lo que Bueno, sucede con ello? bueno, ya ha iniciado las lluvias, pues las temperaturas se refrescan. Eh, no, no consideramos que se vayan a superar récords históricos de temperatura en lo que resta del año. Pero Eh, el siguiente, es decir, que la el historia se siguiente repita. es la tendencia del calentamiento es inequívoco y cada vez vamos a ver más eventos cálidos como el que vimos este año. Eso está plenamente registrado a partir de datos de estaciones meteorológicas. No es algo que se invente, sino que es algo que se cuantifique y es cada vez más probable que se registren, que esos eventos sean continuos. Ya Es decir, que las, eso va a obligar a las personas a cambiar incluso su estilo de vida. hay que adaptarnos, Ujú. definitivamente, nos tenemos que adaptar. Precisamente algunos procesos de adaptación, eh, construcciones más altas, escuelas que probablemente necesiten extractores de calor, eh, Cosas que todas antes no se contemplaban. cosas que antes, efectivamente, hay un proceso de adaptación, eh, qué sé yo, desde poner aire acondicionado, si lo queremos ver así, aunque eso implica también un proceso de mayor calentamiento, porque cuando uno tiene aire acondicionado se genera calor que emiten los equipos, pero lo pongo en caso extremo. Pero de ahí procesos de adaptación como extractores de calor, construcciones no tan bajas, construcciones más altas, zonas más verdes para protegernos contra el calor. Es inevitable que esas olas de calor van a seguir en los próximos años. Centrándonos nuevamente en lo que estamos viviendo durante estos días, ingeniero, ustedes realizan presentaciones de sus previsiones y sus análisis a representantes de diferentes sectores para de alguna manera organizarse y prevenir en el tema agrícola, en el tema empresarial, en el tema de caminos. Hábleme, por favor, un poco del impacto que está teniendo el clima en este momento en los diferentes sectores. Mire, algo que es importante es que uno tiene que eh, tratar de prever para tomar decisiones. Y efectivamente nosotros como empresa
pues damos el servicio de proveer esta información con antelación y lo puede revisar un poco en las redes, ahí lo que comentaba que ahí observaba mis comentarios, desde el 31 de mayo se realizó una publicación de que alrededor del 15 de junio se iba a tener el primer temporal de lluvia importante en el país. Las previsiones son importantes. En el tema de pronóstico del tiempo y del clima, uno no puede ser determinístico. Uno no puede decir, van a llover 100 milímetros y exactamente van a ser 100 milímetros. Pero las previsiones dan un acercamiento a la realidad y es importante tomar las previsiones y existen modelos desde meteorológicos que nos dan soluciones a corto plazo hasta climáticos que nos dan soluciones a largo plazo. El impacto es muy importante y hoy lo podemos ver en tema empresarial, por ejemplo, en la generación de electricidad a través de hidroeléctricas. En los meses previos se tomaron alertas, subieron los niveles de alertas porque básicamente no teníamos recurso hídrico para las plantas hidroeléctricas. Sin embargo, podemos ver ya un cambio en esa tendencia y actualmente ya se está generando más a través de hidroelectricidad. Tiene un impacto importante el tener o no tener recurso hídrico y es importante, lógicamente, el pronosticar cuándo se va a tener ese recurso hídrico. ¿Afecta también a la pesca artesanal, a la agricultura? ¿Qué más? Cuéntenos. Definitivamente a la agricultura. Nosotros somos un país mayormente agrícola de subsistencia y agroindustria. Impacta mucho, lógicamente. Este año, como inició tarde la época lluviosa, hubieron definitivamente pérdidas de aquellos que sembraron y no llovió. Y en este caso, algunos que sembraron y precisamente coincidió en esta época de fuertes lluvias, pues lógicamente van a tener impactos también en algunos pérdidas. Por eso, nuevamente, es importante las previsiones. El, el, el tema agrícola tiene una relación directa, la magnitud de las pérdidas o nuestras ganancias en el comportamiento del clima. Y en la pesca, este evento también, las bajas presiones, genera fuerte oleaje. Una de nuestras recomendaciones a diferentes sectores fue limitar principalmente para las embarcaciones pequeñas, porque pues sí genera cierto riesgo de volcadura. Tiene un impacto definitivamente en el tema turístico, en el tema de pesca, en muchos sectores definitivamente el disponer o no disponer de recurso hídrico es importante. En este momento, si usted tiene que definir cuál es la situación del país en 2 líneas, ¿cómo lo describiría? En resumen, estamos en el primer pico de la época lluviosa y estamos en un escenario de alta vulnerabilidad, lo que nos está repercutiendo en daños, en mayor riesgo a desastres, daños en infraestructura, inundaciones, daños en propiedad particular. Eh, en resumen, eso es lo que nos está pasando actualmente. ¿Qué es lo que se espera para el resto del año, ingeniero? Bueno, algo que es importante, la semana pasada se declaró como tal finalizado el fenómeno del Niño. El Niño tardó un año exactamente, de junio del año pasado a mayo. Fue uno de los niños que tuvo un importante impacto en la sequía, principalmente en junio de 2023, y a principios del 2024 tuvo un impacto importante en el déficit de precipitación. Actualmente estamos en una fase neutra. Eh, no necesariamente una fase neutra significa lluvia normal. Eventualmente hay otros escenarios o otros elementos como el Atlántico que nos está propiciando o nos puede propiciar condiciones más lluviosas. Y a partir de agosto se prevé el desarrollo del fenómeno de la Niña, que en promedio pues genera más lluvias en el país, más riesgo al desarrollo de eh, ciclones tropicales y su Es eventual decir, impacto. nos tenemos que preparar más para ese momento.
efectivamente. Este es solo un primer pico. El segundo pico lo tenemos entre septiembre y octubre, donde ya definitivamente nuestros suelos están más saturados, ya toda la época lluviosa, imagínense los suelos ya más saturados. Y nos tenemos que preparar, definitivamente esta es una evaluación para nosotros y para el gobierno de la atención a los desastres, porque todavía en promedio en Guatemala, agosto, septiembre y octubre es cuando más nos impactan los ciclones tropicales. Y entonces tenemos que estar preparados porque vamos a una época lluviosa que nos hacen falta poco más de 4 meses de época lluviosa. Y en la historia vienen los meses pues donde hemos registrado los mayores desastres. Los modelos, los análisis sugieren de que vamos a tener una buena época lluviosa y eventualmente una época lluviosa que se pueda desarrollar más lluvioso de lo normal. Para ir concluyendo, ingeniero, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted pone sobre la mesa en este momento? Mire, uno tiene que hacer un análisis propio. Uno puede tener riesgos en su propio hogar. Uno tiene que revisar desde sus instalaciones, sus techos. Uno tiene que exigir al gobierno municipal la atención principalmente al tema del mantenimiento de las carreteras municipales y de los sistemas de alcantarilla definitivamente. Y creo que tenemos que ir construyendo o reconociendo el riesgo a nivel de nuestra comunidad para ir a exigirle al gobierno la atención necesaria ante esa amenaza o ante ese riesgo que nosotros identifiquemos. Ahorita estamos en el momento de poderlo hacer, previo a que se desarrolle la finalización de la época lluviosa. Julio nos va a dar un chance de hacer planes o de hacer reparaciones o de que el gobierno pueda atender algunas fallas identificadas o algunas zonas de riesgo identificadas. En julio, típicamente hay un receso que le llamamos canícula, y entonces nos puede dar chance a prepararnos para la segunda parte de la época lluviosa, que en promedio tiene más riesgo. Y definitivamente las instituciones que manejan el tema de desastres tienen que elevar su nivel de atención. Por el grado de vulnerabilidad no se debe trabajar con lo mismo, porque estamos ante un mayor riesgo de que se puedan generar finalmente mayores desastres. Bien, pues ingeniero, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio y seguiremos con más preguntas en el transcurso de los meses acerca de cuáles son las previsiones en cuanto al clima en el país. Mucho gusto, Alejandra. Estamos a la orden. Bien, pues muchas gracias y gracias a la audiencia por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.